¿Es posible que los alienígenas antiguos hayan venido a la Tierra, diseñado nuestra especie humana y nos hayan controlado a lo largo de la historia? En este video, exploraremos cómo Jim Marrs, autor de varios libros sobre ovnis y la élite del nuevo orden mundial, conecta los puntos a través de la historia. A medida que los eventos mundiales cambian, política, religión, sociedad y gobierno, la pregunta es, ¿estamos emergiendo en un nuevo orden mundial controlado por una élite o ya estamos ahí? Esto es Avistamiento Oficial. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos intentado desvelar los misterios de nuestro pasado. La historia, tal como la conocemos, ha sido transmitida de generación en generación a través de registros escritos y orales, pero ¿es posible que haya una parte significativa de nuestra historia que nos ha sido ocultada o tergiversada? Cuando hablamos de lo oculto, no nos referimos a conjuros o prácticas esotéricas, sino más bien a lo que ha sido intencionalmente mantenido fuera del conocimiento común. El término oculto también tiene un significado astronómico. En astronomía, una ocultación ocurre cuando un objeto celeste cubre a otro, bloqueándolo temporalmente de nuestra vista. Del mismo modo, gran parte de nuestra historia ha sido ocultada, bloqueada por versiones incompletas o falsas narrativas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fuerzas o intereses han mantenido esta parte de nuestra historia fuera de la luz? Una de las primeras teorías que surge cuando investigamos estas cuestiones es la del Big Bang, la teoría que postula que el universo comenzó con una gigantesca explosión hace miles de millones de años. Esta teoría ha sido ampliamente aceptada, pero también ha comenzado a ser cuestionada en círculos científicos. En revistas especializadas como Scientific American, se han publicado artículos que argumentan que hay lagunas en esta teoría, sugiriendo que no es la verdad absoluta que muchos creen. Esto nos lleva a una de las primeras piezas del rompecabezas: la existencia de planetas ocultos o desconocidos en nuestro sistema solar. En la antigua Mesopotamia, los sumerios registraron la existencia de un planeta que llamaban Nibiru, también conocido como el 12º planeta. Según sus textos, este planeta no solo existía, sino que tenía un ciclo orbital que lo traía cerca de la Tierra cada cierto tiempo, causando efectos devastadores. Aunque nuestra astronomía moderna cuenta solo con 8 planetas después de la reclasificación de Plutón, algunos científicos sugieren que un gran cuerpo celeste, todavía no identificado, podría estar afectando las órbitas de Neptuno y Urano, y que su influencia se extiende incluso hasta nuestro planeta. Este supuesto planeta podría estar relacionado con los cambios geológicos y climáticos que hemos observado a lo largo de la historia de la Tierra. Los antiguos sumerios no solo lo mencionaban en sus escritos, sino que lo consideraban como la morada de los Anunnaki, seres avanzados que, según los textos, descendieron a la Tierra para crear y manipular a los humanos. Algunos creen que los Anunnaki no solo eran dioses mitológicos, sino extraterrestres que habrían intervenido directamente en la evolución humana. Aquí es donde las piezas de esta historia oculta comienzan a unirse. Si una raza extraterrestre avanzada interactuó con los seres humanos en la antigüedad, eso explicaría muchas de las tecnologías y conocimientos que no podemos explicar con los métodos tradicionales. Pero, ¿por qué estos seres habrían intervenido en nuestra historia? ¿Y por qué este conocimiento ha sido suprimido? Este patrón de ocultación no se limita a la Tierra. La Luna, nuestro satélite más cercano, también guarda misterios que no han sido completamente explicados. Uno de estos enigmas es una estructura conocida como The Shard. Esta estructura fue fotografiada por la NASA y muestra una forma vertical que parece elevarse sobre la superficie lunar. Algunos teóricos sugieren que podría tratarse de una antena o una torre de algún tipo, lo que plantea la inquietante pregunta: ¿quién la construyó? Y más importante aún, ¿para qué? Además, las misiones Apolo y otras misiones no tripuladas a la Luna han capturado imágenes y videos de luces extrañas moviéndose a través de su superficie y huellas que no se corresponden con las dejadas por los astronautas. La NASA ha ofrecido explicaciones oficiales, pero muchos no están convencidos. Algunos creen que la Luna no es solo un satélite natural, sino que ha sido manipulada de alguna manera por una inteligencia avanzada en el pasado remoto. ¿Es posible que la Luna esté siendo utilizada como una base extraterrestre? Y no solo la Luna guarda secretos. Marte, el planeta rojo, ha sido foco de investigaciones desde hace décadas.
Uno de los misterios más conocidos es el llamado Rostro de Marte, una formación que fue fotografiada por la sonda Viking en 1976 y que parece representar una cara humana tallada en la superficie marciana. A su alrededor se encuentran otras formaciones que recuerdan a pirámides, similares a las que encontramos en la Tierra. Para algunos investigadores, estas estructuras no son naturales, sino vestigios de una civilización perdida, tal vez marciana, o incluso construida por visitantes extraterrestres en algún momento del pasado lejano. El rostro de Marte y las pirámides cercanas han sido objeto de controversia durante décadas. Aunque muchas de las imágenes posteriores han sido reinterpretadas como formaciones naturales, los defensores de la hipótesis de una antigua civilización marciana señalan que las proporciones y simetría de estas formaciones no pueden ser fruto de la casualidad. ¿Podrían los antiguos sumerios haber tenido razón en sus descripciones sobre los Anunnaki? ¿Es posible que estos dioses vinieran de Marte o más allá, dejando señales de su presencia en nuestro sistema solar? A medida que nos sumergimos más en esta historia oculta, vemos que la evidencia de tecnología avanzada y seres no humanos en nuestro pasado es más que especulación. Grandes monumentos como las pirámides de Egipto, los moais de la isla de Pascua y las estructuras de Baalbek desafían nuestras explicaciones convencionales sobre cómo se construyeron y para qué fines. ¿Podría ser que estos sitios fueran puntos de contacto entre los seres humanos y una inteligencia extraterrestre? O tal vez eran centros de energía utilizados por una civilización antigua, mucho más avanzada de lo que jamás hemos imaginado. La Luna, nuestro satélite más cercano, siempre ha sido un objeto de fascinación para la humanidad. Su ciclo constante y su presencia en nuestras noches han dado lugar a innumerables mitos y leyendas. Sin embargo, a medida que nuestra tecnología ha avanzado y hemos podido explorarla más de cerca, la Luna ha revelado una serie de misterios que desafían nuestra comprensión. A lo largo de los años, la Luna ha sido el escenario de actividad inexplicada, avistamientos y fenómenos que sugieren que no todo es lo que parece. Cuando las misiones Apolo llevaron a los primeros humanos a la Luna en 1969, el mundo miró con asombro. Fue un momento histórico, un logro monumental para la humanidad. Pero lo que muchos no saben es que los astronautas que llegaron a la Luna también observaron cosas que no pudieron explicar. Durante las transmisiones en vivo de las misiones Apolo, hubo momentos en los que las comunicaciones se cortaron brevemente o se desvió la conversación. Algunos teóricos creen que en esos momentos, los astronautas vieron algo que no podía ser compartido con el público. Una de las historias más intrigantes proviene del astronauta Neil Armstrong, quien, según informes no confirmados, habría dicho que cuando el Apolo 11 aterrizó, había naves espaciales gigantes observándolos desde la distancia. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden esta afirmación, es cierto que en varias misiones, Apolo se reportaron luces extrañas y objetos no identificados moviéndose cerca de los módulos de aterrizaje. Estos fenómenos se conocen como fenómenos transitorios lunares, TLP por sus siglas en inglés, y han sido registrados durante siglos. Los astrónomos han observado destellos de luces, sombras que se mueven y cambios inexplicables en la topografía lunar. Algunos de estos avistamientos se remontan incluso al siglo XVIII, cuando los primeros telescopios permitieron una vista más detallada de la Luna. ¿Qué está causando estos fenómenos? Las explicaciones varían desde actividad geológica hasta tecnología avanzada no humana. Un caso particularmente famoso ocurrió en 1953, cuando el astrónomo John O'Neill reportó haber visto una estructura en la Luna que describió como un puente de más de 19 kilómetros de largo. Otros astrónomos corroboraron el avistamiento, pero en misiones posteriores, la estructura pareció desaparecer. ¿Era simplemente una ilusión óptica o una estructura real que fue eliminada o disimulada de alguna manera? ¿Podría ser parte de una antigua base lunar construida por una civilización extraterrestre? La Luna también presenta características geológicas que no se ajustan a lo que cabría esperar de un cuerpo celeste de su tamaño. El famoso impacto del módulo lunar. Cuando los astronautas dejaron caer intencionalmente una parte de la nave sobre la superficie lunar, los sismógrafos instalados registraron que la Luna resonó como una campana durante más de una hora. Esto ha llevado a algunos a teorizar que la Luna podría ser hueca, lo que abriría un abanico de posibilidades, desde que sea un artefacto artificial hasta que tenga túneles y cavidades enormes en su interior.
¿Es posible que la Luna no sea un simple satélite natural, sino algo más complejo? Algunos investigadores han sugerido que podría haber sido modificada o incluso colocada en su órbita actual por seres avanzados hace miles o millones de años. Esta teoría se basa en la extraordinaria coincidencia de que la Luna, con su tamaño y distancia exacta de la Tierra, es capaz de causar eclipses solares perfectos, un fenómeno que no se observa en otros planetas del sistema solar. En las últimas décadas, múltiples misiones no tripuladas también han capturado imágenes de luces moviéndose sobre la superficie lunar. Estas luces no parecen corresponder a reflejos solares ni a objetos artificiales conocidos, lo que ha llevado a especulaciones sobre su origen. Algunas teorías sugieren que podría tratarse de tecnología avanzada, posiblemente naves extraterrestres que utilizan la Luna como una base de operaciones. La teoría de una base lunar extraterrestre no es tan descabellada si consideramos las extrañas formaciones geométricas que se han encontrado en la Luna. En las imágenes de las misiones espaciales, se han identificado estructuras que parecen pirámides, torres y otras construcciones, que no parecen ser naturales. Estas estructuras están situadas principalmente en áreas oscuras o cráteres donde es difícil observarlas directamente desde la Tierra. Algunas de las más famosas incluyen las torres en el cráter Aristarco, que parecen ser columnas elevadas que proyectan sombras sobre la superficie lunar. Algunos investigadores, como el exasesor de la NASA Richard Hoagland, han propuesto que estas estructuras son restos de una antigua civilización que habitó la Luna mucho antes de que los humanos siquiera soñaran con llegar al espacio. Estas civilizaciones podrían haber usado la Luna como una estación de observación o como un punto de tránsito para misiones hacia la Tierra. Es posible que nuestra Luna haya sido el hogar de una civilización avanzada que desapareció hace milenios, o quizás sigue en uso, pero de una forma oculta. Aparte de las estructuras en la superficie, hay quienes sugieren que la Luna alberga bases subterráneas que podrían estar aún en funcionamiento. En algunas imágenes de cráteres, se pueden ver lo que parecen ser entradas o túneles que se adentran en el subsuelo lunar. La idea de bases ocultas bajo la superficie ha sido alimentada por varios testimonios de astronautas y funcionarios de alto rango que han afirmado que hay secretos en la Luna que el público general no conoce. Uno de los testimonios más sorprendentes proviene del oficial retirado del Ejército de los Estados Unidos, Philip Corso, quien en su libro El día después de Roswell afirma que el gobierno estadounidense ha sabido de la presencia extraterrestre en la Luna desde hace décadas. Corso sugirió que, aunque los humanos han visitado la Luna, no somos los únicos en hacerlo, y que fuerzas más poderosas han estado operando allí mucho antes de la llegada de las misiones Apolo. ¿Qué es la Luna realmente? ¿Un simple satélite natural o una estación artificial utilizada por seres de otros mundos? Aunque no tenemos todas las respuestas, lo que está claro es que la Luna sigue guardando secretos que no hemos logrado descifrar. Y a medida que avanzamos en nuestra exploración espacial, quizás pronto nos enfrentemos a la verdad. La Luna podría ser mucho más que una simple roca flotando en el espacio. Desde los desiertos de Egipto hasta las selvas de América del Sur, pasando por las costas rocosas de Europa y Asia, el planeta está repleto de construcciones antiguas que desafían nuestra comprensión de la tecnología y las capacidades humanas del pasado. Estas estructuras colosales, muchas de las cuales fueron construidas con precisión asombrosa, han dejado perplejos a los arqueólogos e ingenieros durante siglos. ¿Cómo lograron las antiguas civilizaciones, sin acceso a la tecnología moderna, erigir monumentos tan masivos y perfectos? ¿Qué tipo de herramientas y conocimientos poseían para llevar a cabo tales hazañas? Y, más intrigante aún, ¿qué pasó con esa tecnología? Uno de los ejemplos más icónicos es la Gran Pirámide de Giza, que sigue siendo uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la humanidad. Con más de 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 70 toneladas, los egiptólogos convencionales nos dicen que esta pirámide fue construida como una tumba para el faraón Keops, utilizando herramientas simples como cinceles de cobre y rampas de tierra. Sin embargo, los ingenieros modernos han cuestionado esta teoría, argumentando que sería imposible replicar esta hazaña con la tecnología disponible en esa época. La precisión con la que se alinearon los bloques de la Gran Pirámide es otra cuestión fascinante. Cada uno de los bloques está colocado con tal exactitud que incluso una hoja de papel no puede pasar entre ellos.
Los bordes de las piedras son increíblemente lisos y, en algunos casos, muestran signos de haber sido cortados con tecnología avanzada que va más allá de lo que los antiguos egipcios supuestamente poseían. En el otro lado del mundo, en las alturas de los Andes peruanos, encontramos Machu Picchu, una maravilla arqueológica construida por los incas. Aunque la técnica de mampostería inca es famosa por su resistencia a terremotos, lo más desconcertante es cómo lograron mover y ensamblar piedras tan grandes en un terreno tan accidentado y empinado. En lugares como Sacsayhuamán, las piedras gigantes, algunas de las cuales pesan más de 200 toneladas, están encajadas con una precisión tan perfecta que ni siquiera una navaja puede pasar entre ellas. No se utilizaron morteros ni cementos, lo que plantea la pregunta: ¿cómo lograron manipular estos colosales bloques de piedra sin la ayuda de grúas o maquinaria avanzada? En Sudáfrica, los círculos de piedra de Mpumalanga ofrecen otro enigma. Estos círculos, que datan de más de 75.000 años, cubren una vasta extensión, y algunos investigadores creen que no eran simples asentamientos. Estudios recientes sugieren que estas formaciones podrían haber sido utilizadas para extraer o aprovechar energía de la Tierra. De hecho, los círculos tienen un asombroso parecido con un magnetrón, un componente clave en los microondas modernos. Esta semejanza ha llevado a algunos a postular que los antiguos conocían y utilizaban tecnologías avanzadas para manipular la energía natural del planeta. Excavaciones en algunos de estos círculos han revelado diferencias significativas en las temperaturas dentro y fuera de las estructuras, lo que sugiere que algún tipo de intercambio energético estaba ocurriendo. Otro misterio rodea a la Esfinge de Giza, una de las estatuas más antiguas y reconocidas del mundo. Si bien los egiptólogos afirman que la Esfinge fue tallada durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del 2500 a.C., estudios geológicos presentan una narrativa diferente. Investigaciones han demostrado que la Esfinge presenta claros signos de erosión vertical causada por el agua, lo que indica que estuvo expuesta a fuertes lluvias durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, en la meseta de Giza no ha habido lluvias significativas durante más de 10.000 años, lo que sugiere que la Esfinge, al igual que la Gran Pirámide, es mucho más antigua de lo que se cree oficialmente. Pero quizás una de las teorías más fascinantes sobre las antiguas construcciones proviene del ingeniero británico Christopher Dunn, quien postula que la Gran Pirámide no era una tumba, sino una planta de energía diseñada para aprovechar la energía de la Tierra. Según Dunn, el diseño y la disposición interna de la pirámide no corresponden a una tumba o mausoleo, sino a un dispositivo tecnológico avanzado. La Gran Pirámide podría haber sido utilizada para generar energía a través de la vibración de la Tierra y, de alguna manera, esta energía se habría distribuido a través de otras pirámides y sitios antiguos en todo el planeta. De ser cierto, esto implicaría que existió una civilización global en tiempos antiguos. Una civilización que poseía un conocimiento avanzado de la ciencia y la tecnología que hemos perdido con el paso del tiempo. ¿Qué fue lo que les permitió a estas antiguas civilizaciones realizar construcciones imposibles? ¿Poseían un conocimiento tecnológico avanzado que se perdió con el tiempo? ¿O había otras fuerzas en juego, posiblemente de origen extraterrestre? Lo que está claro es que las respuestas a estos misterios se esconden en los pasillos del pasado, esperando a ser redescubiertas. Y si alguna vez logramos desenterrar estos secretos, podríamos cambiar radicalmente nuestra comprensión de la historia y el desarrollo humano. Podríamos estar ante la prueba de una civilización antigua que estaba mucho más avanzada de lo que jamás habríamos imaginado, con un dominio de la física y la ingeniería que aún escapa a nuestra comprensión. Si te apasionan los misterios antiguos y los enigmas que desafían nuestra comprensión, no puedes perderte lo que sigue. Dale clic al video que aparece a continuación, donde revelamos una sorprendente conexión entre los ovnis y su inexplicable interés en las armas nucleares. Prepárate para descubrir información impactante que podría cambiar todo lo que crees saber. No te lo pierdas.